Perfecto, les estaba diciendo cuando cortó que estábamos por empezar el concepto de determinación de grados de libertad de un mecanismo ahora. Grados de libertad de un mecanismo. ¿Ah? Y estaba hablando que este concepto es muy importante para lo que es el diseño de los mecanismos. Y el diseño de los mecanismos está formada por dos partes muy importantes, la síntesis y el análisis. Y les decía que si bien ustedes no ven la parte de síntesis, pero a través de la síntesis uno va a diseñar a los mecanismos. Es decir, vamos a lograr un dispositivo físico que va a cumplir con lo que nosotros necesitamos, que es el control de un determinado movimiento. Y después el análisis tiene que ver con el hecho de que nosotros vamos a analizar ese mecanismo desde el punto de vista cinemático, dinámico, para determinar velocidades, aceleraciones, fuerzas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, en la parte de síntesis, cuando uno va a sintetizar, es muy importante, una vez que se ha logrado ese dispositivo, poder analizar cuántos grados de libertad va a tener ese mecanismo, cuántos grados de libertad va a tener el mecanismo como conjunto de eslabones y juntos. Porque esto tiene que ver mucho con si el mecanismo va a ser más sencillo o más complicado, más caro, más barato, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, antes de seguir, definamos qué es lo que son los grados de libertad de un mecanismo. Entonces, como ahí dice, el número de grados de libertad de un mecanismo es el número de coordenadas independientes que deben establecerse de tantos eslabones como grados de libertad tenga el mecanismo para definir su posición. Fíjense que es muy parecida a la definición de grados de libertad de un cuerpo, pero hablamos de número de coordenadas independientes en un cuerpo, ¿sí? Que se deben dar o definir para dar la posición de ese cuerpo en el plano, en el espacio. Eso sería sería de uno de los eslabones del mecanismo. Pero ahora cuando yo tengo un conjunto de eslabones unidos, la definición se modifica un chiquito y además de decir número de coordenadas independientes, dice que deben establecerse de tantos eslabones como grados de libertad tenga el mecanismo para definir su posición. Ya vamos a ver que los grados de libertad nos va a dar 1, nos va a dar 2 o nos da 3, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si el número de grados de libertad del mecanismo nos da 1, quiere decir que yo deberé conocer todas las variables, todas las coordenadas referidas a un eslabón para poder calcular la del resto del mecanismo. Básicamente, eso es lo que hay que tener claro. O también se puede dar como al número de grados de libertad de un mecanismo como el número de entradas o actuadores que se necesitan proporcionar a fin de controlar el movimiento de salida. Entonces, si el mecanismo nos va a dar de un grado de libertad, quiere decir que yo tengo que tener un solo actuador, un solo motor, para poder mover y controlar al mecanismo, básicamente. Entonces, una vez que ustedes tienen este concepto claro, entonces me pueden entender que cuando un ingeniero de diseño trata de encontrar la solución de controlar un movimiento a través de un mecanismo, normalmente en la síntesis lo que él sabe es qué debe hacer el mecanismo a la salida, básicamente. ¿Qué movimiento tiene que controlar? Pero no sabe hasta el momento cuántos
cuántos actuadores va a necesitar en la entrada o cuántos grados de libertad va a tener el mecanismo y entonces cuántos actuadores va a tener a la entrada para poder controlar ese movimiento de salida, ¿sí? Por eso, esto tiene que ver, como ya les dije, con el costo del mecanismo, con la complejidad del mecanismo. Porque si yo tengo un mecanismo de un grado de libertad, entonces necesitaré una sola entrada, quiere decir un solo actuador o entrada, que puede ser un motor eléctrico, puede ser un cilindro hidráulico, puede ser un cilindro neumático, un solenoide, un actuador que proporcione la energía y que mueva un eslabón para que éste le transfiera el movimiento al resto del mecanismo, ¿sí? ¿Se imaginan ustedes que si yo tengo que mover un solo eslabón, ya sea a través de un motor, a través de un cilindro hidráulico, lo que sea, el mecanismo teóricamente va a ser un mecanismo muy simple, muy sencillo, porque voy a necesitar un solo actuador, es un costo, un solo costo, el mantenimiento también va a ser menor, etcétera, etcétera. Ahora sí, resulta que para poder lograr el movimiento necesito más de los grados de libertad del mecanismo, me dan 2, por ejemplo, quiere decir que yo voy a tener que usar 2 actuadores, 2 motores. Es decir, voy a tener que colocar un motor relacionado con cada eslabón. O sea, si tengo 2 grados de libertad, 2 motores relacionados a 2 eslabones de ese mecanismo. Entonces, no solamente voy a necesitar los 2 motores, sino que yo voy a tener que controlar, ¿sí?, la coordinación de los movimientos de esos 2 motores para que los 2 eslabones se muevan de una forma determinada que permita a la salida obtener el mecanismo que yo quiero. Como se ve en el ejemplo del limpia parabrisas, o como se ve en el caso del robot, que es otra cosa que también tenemos que hablar un poquito, ¿sí? Entonces, en el caso de que yo tenga más grado de libertad, significa que tengo más actuadores y además tengo que usar un cerebro, o sea, algo inteligente, que puede ser una persona o pueden ser una computadora que a través de un programa coordine los movimientos de cada uno de esos motores para que los eslabones se muevan de una determinada forma, ¿sí? Normalmente los mecanismos, en la realidad, la búsqueda siempre va a ser la de un mecanismo de un grado de libertad, pero normalmente va a pasar que esa no va a ser la única solución. Tenemos un mecanismo de más grado de libertad. Un ejemplo es, si ustedes tienen idea de una máquina retroexcavadora, de una máquina excavadora de zanja, van a ver que la persona que maneja en el habitáculo no tiene una sola palanca, tiene más de dos, 3 o 4 palancas tiene. ¿Para qué? Para controlar los diferentes actuadores, ¿sí?, desde cada una de las palancas. Eso, la coordinación, en este caso, la hace una persona humana a través de mover una u otra palanca y hacer que la máquina haga uno u otro movimiento, ¿sí? Eso mismo lo podríamos generar a través de un sistema computacional que me permita tener un sistema de válvulas que haga actuar de una u otra manera, y en ese caso el control sería a través de una computadora, básicamente. Bien, como ustedes ven, la cosa se complica, ¿sí? O sea que a más grado de libertad haya,
y más complicación existe. Entonces, ¿cuál es la tendencia del diseñador? Y la de solucionar los problemas con un mecanismo de un grado de libertad, ¿no? Básicamente. No siempre es lo posible, ¿sí? Como les acabo de decir. Bien. En el caso de un sistema abierto, como en el caso del robot, ¿sí? Ustedes ven que para controlar el movimiento del último eslabón, o sea, del extremo, de este extremo, de este eslabón, para que pueda controlar, en este caso el robot que describa esa trayectoria que está describiendo el robot, vamos a ver que este sistema abierto tiene tantos grados de libertad como eslabones tenga. Es decir, para yo poder controlar el extremo de este eslabón, yo deberé colocar tantos actuadores, ¿sí?, en cada una de las articulaciones para controlar el movimiento a la salida, que es el extremo de este eslabón, ¿sí? Es decir, si ustedes analizan el robot, van a ver que estos elementos que se ven acá, ese elemento, son los motores en cada una de las articulaciones que permiten que esta pieza, esta parte, rote, que esta otra rote y que finalmente la pieza que hace la trayectoria también esté rotando. O sea, tengo un motor en cada una de las articulaciones. Inclusive la rotación de todo el sistema lo hace con un motor que está colocado en la base, ¿sí? Entonces, yo necesito tantos actuadores como grados de libertad tenga este sistema abierto, este sistema abierto va a tener tantos grados de libertad como eslabones tenga. Esto, imagínense, siempre doy el ejemplo del cuerpo humano. Ustedes son, en este momento, están sentados y tienen dos extremidades que son las manos, ¿sí? Y se las pueden ver. Entonces tengo el hombro, que está pegado al tronco, el codo, ¿sí?, que está entre el brazo y el antebrazo, y la muñeca, que está entre la mano y el antebrazo, ¿sí? Entonces, cada una de estas son una articulación. Sería el ejemplo de acá, esta pieza, que es el bastidor, estaría representando al tronco, a nuestro tronco. Este sería la articulación de hombro, este sería el antebrazo, este sería el codo, el brazo, o al revés, no me acuerdo bien. Acá estaría la muñeca y esta sería la mano. ¿Ah? No pensemos en todas las articulaciones de los dedos, porque ya sería muy complicada la cosa. Pero básicamente esto estaría indicando un brazo. ¿Se imaginan ustedes que para mover el brazo necesitan de los diferentes músculos que van a permitir los diferentes movimientos de la muñeca solamente, del antebrazo solamente, o de todo el brazo en relación con el codo, con el hombro? Bien. Bien. ¿Cómo vamos a determinar los grados de libertad de un mecanismo? ¿Sí? Básicamente, es lo que vamos, para que entendamos un poquito más lo que estamos hablando. Entonces, vamos a determinar los grados de libertad del mecanismo. Básicamente, esta es una forma de una condición que tiene que ver con el análisis básico de la situación que tiene cuerpos libres en el plano y cuando los unimos a esos cuerpos básicamente. Entonces,
Este es un estudio hecho por un investigador que se llama Gruebler. Entonces, él coloca dos eslabones sueltos en el plano, dos eslabones sueltos en el plano. ¿Cuántos grados de libertad tendría un sistema de dos eslabones sueltos en el plano? No están fijos a nada, no están fijos al sistema de referencia, están sueltos sobre el plano. Entonces, habíamos dicho que cada cuerpo tiene 3 grados de libertad, o sea, la posibilidad de moverse en la dirección del eje de las Y, en la dirección del eje de las X, y además rotar en relación a un eje perpendicular al plano. Eso le pasa a este eslabón e independientemente le pasa a este eslabón, básicamente porque están sueltos. Por lo tanto, ¿cuántos grados de libertad tiene un sistema de dos eslabones sueltos en el plano? 6. 3 más 3, 6. ¿Qué pasa si ahora vengo con un tornillo, ¿sí? Un perno, y uno a través de un par de nodos a los dos eslabones? ¿Qué vamos a lograr? Y que ahora el desplazamiento en X que tenía un eslabón, el eslabón 1, y el desplazamiento en X que tenía el eslabón 2, ahora se van a conjugar en uno solo. Va a ser el delta X. Lo mismo va a pasar con el desplazamiento en Y. Ya los dos eslabones se mueven a la vez, simultáneamente, en X o en Y, que es lo que le hemos quitado, y justamente 2 grados de libertad. Un desplazamiento en X y un desplazamiento en Y. Por lo tanto, un conjunto de dos eslabones, un sistema de dos eslabones unidos, ¿sí? Van a tener 4 grados de libertad. Es decir, el hecho de que los dos se pueden mover en Y, que los dos se pueden mover en X, y las rotaciones independientes que tiene uno respecto del otro. ¿Sí? Por lo tanto, esta unión, como no podía ser de otra manera, de un perno que une a esos dos conforma una junta rotacional, que es una junta completa, ¿no? Básicamente. Si miramos el ejemplo de abajo, vamos a ver que es el caso de un eslabón que está apoyado sobre otro. Entonces, es un sistema de dos eslabones, pero que uno está apoyado sobre el otro. Esto lo hemos visto recién como una semijunta, donde este eslabón puede moverse en la dirección del eje de las X, puede moverse en la dirección del eje de las Y, y puede moverse rotando. Este otro se puede mover en la dirección de las X, puede rotar independientemente, ¿no es cierto?, en relación con este, pero no puede moverse en la dirección de Y. ¿Por qué? Y porque está apoyado sobre este otro eslabón, y algún elemento no le permite moverse hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Dijimos que esto era un cierre de fuerza, ¿no? Entonces, ¿cuántos grados de libertad le va a quedar a este sistema de dos eslabones que están unidos a través de una semijunta? 5, porque le hemos restringido un solo grado de libertad a este eslabonamiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo se forma la ecuación de Gruebler para determinar los grados de libertad de un sistema de eslabones y juntas articulados entre sí? Y bueno, 3L, L es el número de eslabones, ¿sí? El número de eslabones que nosotros tenemos en el sistema. En este caso eran 2. Y cada eslabón tiene 3 grados de libertad. Por lo tanto, este 3 por L me da la cantidad de grados de libertad que tiene un sistema de dos eslabones sueltos, que eran 6. Pero resulta que ahora los voy articulando, los voy uniendo. Entonces le voy empezando a quitar grados de libertad.
Por lo tanto, J va a ser la cantidad de juntas que nosotros vamos a tener en el mecanismo, en el eslabonamiento. Y la vamos a multiplicar por 2 porque va a ser una junta completa. Voy a considerar que esto es una junta completa. Entonces es 2 por la cantidad, el número de juntas completas y de semijuntas. Ya vamos a ver que también van a estar acá las semijuntas, ¿ah? Que van a conformar o este tipo de junta o este tipo de junta. Y finalmente, como para que un eslabonamiento no sea cadena cinemática, sino que sea mecanismo, yo necesito de un bastidor, o sea, de un elemento o barra o eslabón que tenga todos sus grados de libertad restringidos. Eso está representado por esta letra que es la G. No importa si esto es L o N, porque las diferentes versiones nombran a los eslabones con diferentes letras. Así que lo importante es que tengamos claro que en este caso L es el número de eslabones, que J es el número de juntas, y que G es el número de bastidores que puedo tener en el mecanismo. Cada bastidor tiene 3 grados de libertad, pero esos 3 grados de libertad están restringidos. ¿Por qué? Y porque son bastidores. Están agarrados son eslabones que están agarrados al sistema fijo. Bien. Ahora, si ustedes ven una máquina cualquiera, imagínense una máquina de coser, un torno, cualquier máquina que ustedes vean, van a ver que esa máquina tiene un bastidor. Es decir, no hay una máquina que tenga 3 bastidores. No, una máquina está conformada por una sola pieza que forma el bastidor y tiene contenido en ella a todos los mecanismos. Por lo tanto, este G siempre va a ser 1. Lo cual da que si hacemos factor común entre este término y este término, finalmente va a quedar 3 por L menos 1, siendo 1 el que representa al bastidor, menos 2J. Esta ecuación es la ecuación de Gröbler, que me da los grados de libertad, donde, vuelvo a repetir, estos son los 3 grados de libertad que tiene cualquier eslabón en el plano. Esta es la cantidad de eslabones que voy a tener. El 1 representa al eslabón bastidor, ¿sí? Y J es la cantidad de juntas que voy a tener en el mecanismo, sean estas completas o semijuntas. Si yo tengo que reemplazar en J juntas completas, van a ser números enteros, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Pero si tengo que reemplazar semijuntas, tendría que poner de a medio, porque ya, básicamente, ya está multiplicada por el número 2. Entonces, para darme la cantidad de juntas, yo tendría que decir, si es una sola semijunta, y tengo que hacer 1 medio por 2, me va a quedar una junta. Bien. Ahora, ese trabajo de tener que tener el cuidado de que acá tengo que colocar juntas completas y juntas semijuntas, y que si la junta es completa la considero número entero, y que si la junta es semijunta tengo que considerar número fraccionario, ese es un tema que otro investigador, cuyo nombre es Kurzbach, ¿sí?, eliminó este problema y nos hizo más fácil la cuestión, ¿sí?, de determinar los grados de libertad. Entonces modificó la ecuación de Gröbler solamente para agregar un término más, que es J2.
¿quién es J2? Y J2 son las semijuntas. Entonces descompuso, digamos, separó de este término a las juntas completas de la semijunta. Entonces, la ecuación de Gruebler de los grados de libertad es 3 por L menos 1 menos 2J1, siendo J1 la cantidad de juntas completas, ¿sí? Menos J2, siendo J2 la cantidad de semijuntas. Teóricamente aquí estaría multiplicado por 1. ¿Ah? Bien. Entonces, esta ecuación es la ecuación que me da los grados de libertad de un mecanismo. ¿No? Como ustedes ven, para poder determinar esta ecuación, nosotros hemos tenido que tener claro la cantidad de eslabones que conforman al mecanismo, al eslabonamiento, ¿sí? Incluido el bastidor. Las cantidades de juntas, ya sean completas o semijuntas, que hay en el mecanismo. Y además la interrelación que existe entre los eslabones, que es que el hecho de que sea junta completa o semijunta. Bien. Entonces ahí, solamente para corroborar lo que hemos dicho en palabras recién, ahora usando la ecuación de los grados de libertad para este sistema de dos eslabones sueltos, ¿no es cierto? Entonces yo tengo dos eslabones donde no hay ningún bastidor, porque los dos están sueltos, por eso esto vale 0, ¿sí? Multiplicado por 3 para darme la cantidad de grados de libertad que tendrían 2. Y después tenemos menos 2 por J1, pero no tengo ninguna junta. Entonces también es 0. Y tampoco tengo ninguna junta semijunta. Por lo tanto, 2 por 3 es 6, ¿sí? Como habíamos sacado. En el segundo caso, aplicando la ecuación, tendremos 3 por 2 menos 0, porque seguimos no teniendo bastidor, son dos eslabones que han sido unidos entre sí, pero están sueltos en el plano, ¿sí? Menos 2 por 1, ¿por qué? Y porque esto, como dijimos recién, representa una junta completa, ¿eh? Que restringe 2 grados de libertad y permite uno solo. Esto lo veo si a este eslabón lo hago bastidor, y entonces este eslabón, ¿qué hace? ¿Qué puede hacer respecto de esto? Debido a que está unido a través de esta junta, y solamente puede rotar. Por eso estamos diciendo que acá esto constituye una junta completa. Bien, ¿y cuántas semijuntas existen? Y ninguna. Por lo tanto, la cantidad de grado de libertad es 6 menos 2, 4, como habíamos dicho. Y finalmente, para el caso de la semijunta, vamos a tener 3 por 2, 2 eslabones, no hay ningún bastidor, no hay junta completa, pero hay una semijunta. ¿Ah? Entonces serán 6 menos 1, 5. Básicamente sería eso. Bien. Estos son dos ejemplos para que ustedes analicen un poco y apliquen la ecuación. Y aprendan a contar la cantidad de eslabones y la cantidad de juntas. Y pueden diferenciar entre junta completa y semijunta. Bien, en el primer caso, me está diciendo que la conexión a internet es inestable, así que espero que no se corte, por favor. Por el momento se viene escuchando bien. Esto es un mecanismo. Sí, ¿estamos bien? Sí, por el momento al menos se viene escuchando bien. No sé si los alumnos han tenido algún inconveniente grande, digamos. Pero Bueno. restan 7 minutos y por ahora va todo bien. Restan 7 minutos, bueno. Bueno, esto es un ejemplo básico, lo vemos rápido. Para aplicar esta ecuación es solamente contar cantidad de eslabones y cantidad de juntas, y saber diferenciar las juntas. Entonces,
ustedes ven que este sistema tiene un bastidor, ese bastidor está esquematizado por esta piecita, por esta otra piecita donde este se apoya acá, y por esta otra piecita, ¿sí?, donde está articulado este eslabón con esto. Todo esto, así unido en sus mentes, considérenlo como un solo cuerpo, fijo, ¿sí?, que conforma lo que se llama el bastidor, la parte fija de este sistema de eslabonamiento. Bien, entonces, ese siempre le vamos a llamar el bastidor, y al bastidor siempre le vamos a poner el número 1, 1. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 eslabones. 6 eslabones, el L sería 6, con un bastidor, por supuesto, este sería el bastidor. ¿Cuántas juntas completas tenemos? Las juntas completas, como yo les dije anteriormente, ¿cómo puedo definir qué tipo de junta es esta? Mentalmente, ustedes desconecten a esta pieza, a estos dos eslabones, porque lo que van a estudiar es esta junta. Y esta junta está entre el bastidor y este eslabón. Entonces, desconecten a esos dos eslabones del resto. Mentalmente estoy diciendo. Entonces, ¿qué pasaría? Este está fijo, y este, ¿qué puede hacer? Y solamente puede rotar, porque no se puede desplazar ni en Y ni en X. Por lo tanto, esto conforma una junta completa. Le permite un solo grado de libertad a este cuerpo respecto de este. ¿Sí? Lo mismo vamos a analizar esta junta. Si analizo esa junta, vamos a hacer a esta bastidor, mentalmente estoy hablando, a esta bastidor, y vamos a desconectar a ese eslabón del resto, y a este también, lo desconectamos. Entonces va a quedar solamente ese eslabón con este eslabón, donde este eslabón es bastidor. Entonces, ¿qué puede hacer este eslabón respecto de este, debido a esta junta? Y solamente puede rotar, porque si esto es bastidor no se puede mover en X, ni en Y, ni en X. Solamente podría rotar. Y así sucesivamente van haciendo a lo largo de todo. Entonces, como con el mismo análisis van a ver que esto es una junta completa, esto es una junta completa, esto es una junta completa, eso es una junta completa, y esto es una junta completa. ¿Sí? ¿A dónde hay una semijunta? Acá, porque teóricamente, como este es un eslabón que solamente se está apoyando sobre este que es el bastidor, podría ser que este eslabón respecto de este, además de rotar, también podría deslizar, porque no hay un perno que agarre a este eslabón respecto de este, sino que este se apoya nada más. ¿Sí? Entonces esto conforma una semijunta. Acá se está formando la ecuación, no sé si la podemos seguir formando. Entonces nosotros tendríamos 6 eslabones, tendríamos un bastidor, después tendríamos -2 por, ¿cuántas juntas hay? Yo si las contara, así, lo normal es que contáramos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tendríamos 6 juntas completas, lo cual significa que hay 12. Y además tengo una semijunta. ¿Sí? Entonces yo tendría aquí -1 por 1. -1 por 1. Entonces, finalmente sería 5 por 3, 15, menos 12, es 3, menos 1, me quedarían 2 grados de libertad. ¿Sí? El problema es que este sistema mecánico no tiene 2 grados de libertad. Yo les he contado mal las cosas acá. ¿Sí? Porque espero que algunos se hayan dado cuenta, ¿sí?, que acá esta junta no la puedo contar como una, como lo hacía con esta, con esa, con esa. Acuérdense que las juntas se clasifican en función del orden también.
Entonces, el orden era el número de eslabones que llegan a la junta, ¿sí? Menos 1. Entonces, en esta junta vienen 2 eslabones. Se juntan 2 eslabones, por lo tanto el orden de la junta es 1. Pero en esta junta llegan 3 eslabones, por lo tanto n menos 1, 3 menos 1 es 2. Por lo tanto esta junta vale 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas juntas vamos a tener? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? En ese caso, esto sigue siendo 6. En total va a ser 15. Acá esto va a ser 7 por 2, 14. Por 2, 14. Y esto va a ser 1 porque tengo una semijunta. Por lo tanto, vamos a tener 15 menos 15. ¿Sí? Y esto va a ser igual a 0. Esto realmente es una estructura. ¿Mm? Lo mismo pasaría con esto. Fíjense, ¿cuántos eslabones vamos a tener? Un eslabón que es el bastidor. Está conformado por todas estas piezas que tienen rayitas abajo. Eso, si yo uno todo eso, va a ser el bastidor o la bancada, también, que se llama, de este mecanismo. Ese va a ser mi eslabón 1. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eslabones. Porque este eslabón chiquitito que se ve acá es una corredera que se desplaza respecto del bastidor. ¿Ah? Entonces voy a tener 8 eslabones. ¿Cuántas juntas vamos a tener? Y vamos a tener 1, 2, 3. Acá no voy a hacer lo mismo que recién. Acá la tengo que contar doble, porque es el mismo caso que acá. Entonces vamos a tener